Bueno, excelente tarde, colegas, compañeros, compañeras. Hoy es nuestra cuarta reunión del Seminario de Análisis y Desarrollo de la Educación y la última de este año. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del maestro José Gabriel Cerón Gutiérrez. El maestro José Gabriel Cerón Gutiérrez es egresado de la carrera de Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias y cuenta con 5 años de experiencia y es profesor de la Escuela Nacional Preparatoria desde hace 4 años. A esto quiero agregar que es un profesor muy joven y hoy nos comparte sus aprendizajes, experiencias y conocimientos mediante la presentación Pintando Azoteas, una aplicación para el tema de escalas. Sin más y agradeciendo nuevamente su presencia, le cedo el micrófono, maestro José Gabriel. Muchas gracias, profesor Roberto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. No sé si ya están viendo mi presentación. Sí, ya se ve, maestro. ¿Sí? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, como mencionó el profesor Roberto, estoy recién cumpliendo 4 años desde que ingresé a la Nacional Preparatoria, a la preparatoria número 2. Y bueno, el año pasado me asignaron por primera vez un grupo de matemáticas 6, área 4. Entonces, realmente no tenía mucha experiencia en esta parte y sobre todo pues, con chicos de esta área de humanidades, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado trabajar o generar trabajo acorde a esta área y sobre todo pues, a este tema que es matemáticas aplicadas al arte. Pero bueno, el tema, ¿no? del que quiero hablar pues es un tema de la unidad 1 dentro de el tema denominado razones, proporciones y escalas, y el subtema es escalas de reducción y ampliación. La problemática que yo detecté con estos chicos pues, fue a lo mejor muy simple. Los muchachos saben yo creo que saben perfectamente manejar las escalas porque ya las han manejado desde secundaria y saben hacer esta conversión, ¿no? Y yo creo que sin ningún problema, utilizando una regla de 3 y no más, ¿no? Entonces, al momento de que yo me enfrento a un ejercicio como el que está en pantalla, donde yo les pido que hagan el cambio de escala del dibujo a la realidad, mostrando ahí el factor de escala, que es escala 1 a 2, pues los chicos pueden hacer rápidamente los cálculos para decirme, pues, de qué tamaño es
el objeto real, ¿no? A partir del dibujo, de qué tamaño o qué dimensiones tiene el objeto real. El problema es cuando yo les pregunto acerca de el área, ¿no? Y les pregunto a los muchachos, bueno, si mi cuadrito, si mi pequeño rectángulo de 6 por 3 centímetros tiene un área de 18 centímetros cuadrados, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el área real del objeto, ¿no? Y todos, así como al unísono, me respondieron, pues, el doble, ¿no? Porque como la escala era 1 a 2, pues entonces el área del objeto real tenía que ser el doble del área del dibujo. Entonces es cuando me di cuenta que realmente, a pesar de que ya son chicos de matemáticas 6, que ya están a punto de egresar, todavía tenemos problemas con esta conversión este concepto de áreas y de volúmenes, ¿no? Yo también soy profesor de física y uno de los problemas que siempre se presentan es cuando efectivamente les digo a los chicos, a ver, vamos a transformar metros cuadrados a centímetros cuadrados. Y tratan de utilizar ¿cómo se llama? La misma equivalencia que usamos para hacer una conversión lineal, ¿no? Los chicos creen que en un metro cuadrado hay 100 centímetros cuadrados, ¿no? Creen que la única diferencia es que a las unidades se les pone cuadrados, ¿no? Y ya. Entonces, yo creo que es un problema que se viene arrastrando desde la secundaria, ¿no? Este tipo de conversiones. Y pues aquí también, ¿no? En esta parte del escalamiento, estas escalas superficiales, pues tampoco las saben calcular. Entonces, bueno, me di la tarea de tratar de poner o hacer algún ejercicio donde los chicos pudieran aplicar pues esta transformación de escalas superficiales, haciéndolos conscientes de que es importante, ¿no? De tener bien firme este concepto, porque, bueno, para el área 4, en esta parte arte, pues también hacer un escalamiento a nivel volumétrico, pues también es muy importante y que también puede ser muy recurrente, ¿no? El hecho de que yo quiera hacer una escultura o hacer una copia de una escultura a escala, pues implica saber qué volumen voy a utilizar de cierto material para poder reproducir la escultura. Y bueno, entonces eso lleva a un cambio en la escala. Otra cosa también que me di cuenta es que, bueno, yo creo que ahí más bien ya sería para no solamente estudiantes del área 4, sino estudiantes de todas las áreas, hacer a partir de una figura irregular, ¿no? Hacer el cálculo de su área. Yo creo que es algo complicado, ¿no? Tal vez para los chicos de área 1 sea un poco más sencillo, ya que tienen este concepto de manejar figuras elementales como cuadrados o triángulos, círculos, y de ahí empezar a rellenar el espacio para poder calcular toda un área de alguna figura irregular. Pero los chicos del área 4 no tienen este conocimiento como tal, entonces de alguna forma tratar de enseñarles cómo hacer un cálculo de área de formas prácticas, ¿no? No metiéndome tanto en cálculos como los que se ven en área 1. Y algo que siempre he tratado de manejar con mis estudiantes, ¿no? Pues es que en algún momento, pues todos tenemos que ingresar al área laboral, todos tenemos que trabajar y todos tenemos que cobrar. Y pues en especial también los que se vayan a dedicar a la parte artística o de diseño, pues tienen que aprender a hacer presupuestos, ¿no? Entonces, pues muchos de los chicos no saben hacer un presupuesto, empezando con los materiales o la cantidad de materiales que se van a utilizar para partir de ahí, de esa cantidad de materiales y el costo de ese material, pues empezar a hacer un presupuesto de su trabajo, ¿no? De lo que ellos van a realizar, de lo que van a diseñar, de lo que van a dibujar, pintar, esculpir, lo que sea. Entonces,
quise hacer esta actividad para cubrir estos tres problemas que yo detecté. Lo que obviamente lo que yo utilicé fue obviamente un conocimiento previo sobre escalas lineales. Utilicé GeoGebra, geometría, y utilicé la aplicación de Google Maps en su modalidad de vista satelital. Entonces, ¿qué es lo que les planteé a los chicos? Bueno, el planteamiento fue muy fácil. Afortunadamente los chicos de Matemáticas 6 que tengo ahorita, pues sí conocen la prepa, al menos estuvieron casi su primer año, cuarto año en las instalaciones, entonces, bueno, sí ubican las instalaciones de la preparatoria. Y el objetivo era muy simple, ¿no? Queremos pintar en la azotea de la biblioteca el logotipo de los Pumas y dibujar las letras UNAM, ¿no? De tamaño que pues, más o menos abarque toda la azotea de la biblioteca. La pregunta era, bueno, ¿y cuánto nos vamos a gastar en pintura? Ya que yo quiero dibujar el logotipo y las letras de color dorado y el resto de la azotea lo quiero pintar de color azul. Entonces, esa era la pregunta. Y ahorita voy a explicar más o menos por qué esa era la pregunta, ¿no? Entonces, pues empezamos. Yo me tomé una clase para ir desarrollando poco a poco este ejercicio junto con ellos para llegar a un presupuesto total de la cantidad de pintura que se iba a utilizar para esta actividad. Entonces, pues les estoy explicando poco a poco qué es lo que queríamos hacer. Digo, ustedes, y se los dije, ustedes no tienen acceso a la azotea de la biblioteca. Nadie va a llegar a abrirles la biblioteca y les va a dejar medir ahí, el área de la biblioteca. Entonces, pues tenemos que ingeniárnosla para poder calcular cuál es el área o la superficie que vamos a pintar para, con base en esto, pues a ver cuánta pintura vamos a ocupar. Lo que hicimos fue echar mano de estas tecnologías, ¿no? Como Google Maps, ¿no? Y sobre todo en esta parte de la vista satelital. Era importante que tuviéramos esta vista, ya que la vista normal de Google Maps me muestra, pues ahora sí que el contorno de los edificios, pero puede ser engañoso porque, bueno, a veces no todo lo que se muestra ahí es todo el edificio, ¿no? Por eso era importante esta vista satelital para que los estudiantes determinaran exactamente cuál era el área de la biblioteca, cuál era el contorno que íbamos a pintar de la biblioteca. Ahora, otra cosa súper importante es que Google Maps te muestra un indicador de escala dependiendo del acercamiento que uno quiera, ¿no? Con el scroll del mouse, la escala va cambiando y tenemos un indicador en la parte inferior derecha de Google Maps que nos indica precisamente el factor de escala. Entonces, pues les pedí que hiciéramos el acercamiento más grande que se pudiera. En este caso, pues el factor de escala es de 5 metros, ¿ok? De acuerdo a la imagen. Y bueno, con estos datos, pues, se les pide que hagan una captura de pantalla donde se observe todo el edificio, toda la superficie que se va a pintar y que también se observe en esa captura de pantalla el indicador de escala de Google Maps. Una vez que los chicos ya ubicaron pues la biblioteca, ya ubicaron todo, ya hicieron el acercamiento más grande que pueden hacer, los llevé a la parte de GeoGebra. Para mi fortuna, pues muchos de los chicos ya han tenido un acercamiento con esta aplicación en todos sus anteriores cursos. Entonces, de alguna forma, ya es más sencillo para mí el que ellos se metan a esta aplicación. Les pedí que pegaran ahí la imagen de su captura de pantalla de la biblioteca de la preparatoria y les pedí que ajustaran el tamaño de la imagen de tal forma que ese indicador de escala de Google Maps abarcara
una unidad, ¿no? En el plano cartesiano de GeoGebra. Hay que recordar que GeoGebra pues también tiene esta opción de que nosotros le pongamos ahí algunas unidades, ¿no? A los números de los ejes. Y bueno, les pedí que pusieran unidades de centímetros. Esto como simulando que nuestra imagen está suponiendo en una hoja de papel, ¿ok? Donde pues una hoja de papel abarca cierta área, ciertas distancias dadas en centímetros. Por eso decidí que le pusieran centímetros al eje de las X. Los chicos ajustaron la imagen de tal forma que 1 centímetro de mi hoja de papel, ¿no? De GeoGebra, iba a representar 5 metros lineales, ¿no? De la captura de pantalla de Google Maps. Por lo tanto, bueno, pues aquí para ellos era muy fácil hacer el planteamiento de la escala. 1 centímetro equivale a 5 metros o, bueno, ya de forma correcta, 1 a 500. Y ya con eso íbamos a poder hacer cualquier medida o cualquier cambio de escala una vez conociendo este dato. Muy bien, después les pedí que buscaran la imagen de los pumas, ¿no? Y que escribieran las letras UNAM y que también las ajustaran dentro de GeoGebra, pues ajustaran la imagen de tal forma que el logotipo de Pumas abarcara fuera lo más grande posible y que las letras de la UNAM también fueran lo más grande posible, que cupiera dentro de la azotea, obviamente, ¿no? Y justo en estas posiciones, ¿no? Que bueno, la biblioteca tiene esta forma de L un poco rara, entonces ahí está la colocación de las imágenes. Para calcular el área, ¿no? Obviamente, pues el área del logotipo de Pumas, pues no es un área que se pueda calcular de forma muy sencilla, ¿no? Ya que por la geometría de la figura, pues suele ser, pues es complicado. Por eso les enseñé a usar esta parte de la herramienta de polígonos, ¿no? Y lo que sí les indiqué fue que, bueno, obviamente íbamos a marcar diferentes polígonos. Por ejemplo, en el escudo de Pumas, pues íbamos a tener 2 polígonos diferentes, 2 secciones. En el caso de las letras de UNAM, íbamos a tener 5 polígonos, ya que la letra A iba a requerir de 2 polígonos distintos para poder marcar su área. Y bueno, a partir de esta herramienta, los chicos, bueno, iban marcando punto a punto el contorno de las figuras, tanto el logotipo de Pumas como de las letras, y encontrábamos nosotros el área de dichos polígonos. Claro está que, bueno, como nosotros estamos suponiendo que estamos manejando centímetros dentro de nuestro dibujo, pues el área está dada en centímetros cuadrados. Entonces, pues, simple y sencillamente se calcula el área de el logotipo y de las letras, que son las que van a estar pintadas de color dorado, y el resto del área de la azotea, que va a estar pintada de color azul. Entonces, ya que se hace este cálculo de las áreas en centímetros en nuestro dibujo, ¿no? dentro de GeoGebra, pues ahora hay que hacer precisamente este cambio, ¿no? Cambio de áreas de nuestro dibujo a lo que sería el área en la realidad. Y es cuando se les indica a los chicos, pues, cómo es que deben de hacer un cambio o cómo se debe aplicar una escala superficial. Y lo que les digo, lo que les comento, ¿no? Si ustedes conocen su escala lineal, que es de 1 a 500, pues lo único que tienen que hacer para pasar a la escala superficial, pues es elevar al cuadrado, ¿ok? Toman su 1, lo elevan al cuadrado, toman su 500 y lo elevan al cuadrado. Esa nueva escala va a representar ya la escala superficial. Y así es como nosotros vamos a poder hacer o poder calcular el área real que vamos a pintar de la azotea.
Los chicos obviamente se dan cuenta de que las cantidades son enormes, ¿no? El área en nuestro dibujo, por ejemplo, el área dorada, pues era de 14 centímetros cuadrados, pero ya el área real de la azotea, pues era de 3.505.000 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, no es solamente multiplicar, como les decía a los muchachos, no solamente es multiplicar ese 14 por 500, ¿no? O sea, no es una regla de tres tan simple. Hay que hacer bien la escala, hay que saber bien qué datos son los que tenemos que obtener. Se hace este cambio de escalas, entonces ya conocemos el área a pintar, el área real a pintar en centímetros cuadrados. Entonces, hasta ahí, yo me pude haber quedado, a lo mejor en esta pregunta, en este ejercicio, yo me pude haber quedado hasta aquí, ¿no? En esta pregunta, la pregunta pudo haber sido, ¿cuál es el área que voy a pintar? ¿No? Y bueno, pues hasta aquí hubiera podido yo terminar la actividad y hubiera sido hasta ahí. Pero, como les comenté, sí quería que los chicos pues aprendieran de alguna forma a pues, hacer un presupuesto de un trabajo, ¿no? Digo, si las autoridades de la escuela nos piden pintar el azotea de la biblioteca, pues saber cuánto dinero vamos a invertir en esto, ¿no? Y cuánto dinero le vamos a pedir a las autoridades para poder pintar la azotea. Entonces, se dieron a la búsqueda de encontrar pues alguna pintura que les pudiera servir, ¿no? A lo mejor para la intemperie o alguna pintura que pudiera soportar agua, lluvia, todo esto, ¿no? Pero sobre todo que buscaran la información referente a para cuánto me va a alcanzar un bote de pintura, ¿no? Porque como les mencioné, una vez que ustedes se pongan a trabajar, una vez que ustedes se pongan a diseñar, una vez que ustedes estén en el mundo laboral, pues ustedes no van a estar comprando material de más, ¿ah? Porque el comprar material de más o en exceso implica que pues parte de lo que iban a ganar ustedes o iban a cobrar de ganancia, pues ya no lo van a ver reflejado en dinero, sino que más bien van a tener material de sobra acumulándose. Y pues eso no es bueno, ¿no? Entonces es importante que ustedes aprendan a hacer el cálculo del material que van a ocupar de la forma más precisa, más exacta, ¿no? De desperdiciar la menor cantidad de pintura en este caso. Por eso les pedí a los chicos que hicieran esta búsqueda y encontraron que las pinturas, por ejemplo, en esta página de Comex, se indica dentro de las especificaciones para cuánto rinde un litro de pintura, que en este caso, para la que estamos mostrando en la imagen, dice que el rendimiento es de 10 a 12 metros cuadrados por litro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya con ese dato, pues ya los chicos ya pueden de alguna forma saber cuánto van a tener que comprar de pintura. Y nuevamente, como sus datos estaban dados en centímetros cuadrados, pues no tuvieron más que nuevamente convertir esos centímetros cuadrados ahora a metros cuadrados, lo que se ve en una clase de física, ¿no? Y que pues, obviamente muchos de ellos ya se les había olvidado o que no tenían bien afianzado ese conocimiento. Entonces, nuevamente es repetir este tipo de ejercicios, ¿no? Ellos hacen la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados y por fin obtienen el área total en metros cuadrados. Y con esta información y con la información de rendimiento de un bote de pintura de 1 litro, pues ellos ya pueden llevar a cabo, ahora sí, su presupuesto, ¿no? Ya pueden decirme cuántos litros tienen que comprar para abarcar el área que va a estar pintada de color dorado y cuántos litros van a abarcar para pintar el área de color azul. Obviamente, pues ellos me dan un resultado que como se muestra en pantalla, me dice, bueno, para el color dorado voy a ocupar 29.21 litros. Bueno, digo, eso yo no puedo comprar 29.21 litros. Entonces, tengo que comprar y redondearlo, ¿no? Forzosamente, 30 botes de 1 litro. Y hacen el cálculo y al final dimos con que íbamos a ocupar solamente de pintura para una capa
de pintura de dorada y una capa de pintura azul, cerca de 19,575 pesos, ¿no? Obviamente muchos chicos sorprendieron por la cantidad de dinero, porque digo, bueno, al final es una azotea muy grande, ¿no? Entonces no hay que sorprenderse. Y sí fui muy específico en esa parte. Dije, a ver, ojo chicos, porque esto solamente es la pintura que vamos a usar. Ustedes cuando realicen un trabajo, pues también tienen que presupuestar al final la mano de obra. Y eso, bueno, ustedes lo van a ir adquiriendo con la experiencia, ¿no? A lo mejor al principio, pues van a cobrar poco porque están aprendiendo, todavía no son muy eficientes, pero conforme vayan agarrando más experiencia, pues ustedes tienen que cobrar no solamente lo del material, tienen que aprender a cobrar su trabajo, ¿no? Que lamentablemente, pues para muchos profesionistas, pues de repente, pues no sabemos cobrar, ¿no? Esa es la realidad. Llegamos al mundo laboral sin saber cuánto tengo que cobrar por mi trabajo, ¿no? Y pues ahí está preguntándole a todo el mundo, ¿no? De repente uno dice, oye, ves que me pagan 100 pesos la hora en la UNAM, ¿no? Dije, pues suena bien, ¿no? Y de repente llego a una escuela privada donde me pagan 200 pesos la hora y dice, caray, pues creo que la UNAM no me está pagando tan bien, ¿no? Pero bueno, ahí uno va aprendiendo, ¿no? Con la experiencia. Ahora, esto yo lo hice junto con ellos, ¿no? En una sesión, poco a poco, fuimos desarrollando todo este ejercicio y el siguiente paso fue que ellos propusieran algo nuevo, ¿no? Una pintura nueva y yo les puse el lienzo, ¿no? Entonces, la actividad que ellos hicieron en casa fue precisamente pintar la azotea del Auditorio Nacional. Para mi sorpresa, pues no todos los chicos conocen el Auditorio Nacional, no saben ni siquiera dónde está. Entonces, pues ya los tuve que empezar hasta a ubicar geográficamente, ¿no? Afortunadamente, nuevamente usamos Google Maps para esto. Y utilicé este edificio, pues por la geometría tan particular que tiene, ¿no? Que bueno, tiene esta parte curva, ¿no? Y estas líneas rectas, entonces de alguna forma iba a ser un buen lienzo para pintar. Les pedí que ellos pintaran algún logotipo que no requiriera de más de 3 colores, ¿no? Que no sería de más de 3 colores para que no estuvieran haciendo tantos cálculos. Y bueno, ahorita les muestro entonces en pantalla algunos de los ejemplos que entregaron mis alumnos, ¿no? De esta actividad. El logotipo, ellos lo escogieron, que son chicos que tienen mucha imaginación, ¿no? Están muy abiertos al reto de hacer cosas pues, difíciles, complicadas, de dibujar cosas laboriosas. Y pues ahora sí que estaban en la libertad de dibujar lo que ellos quisieran. ¿Cómo evalué esto? ¿No? Pues al final no importa el dibujo que ellos hicieran, el área a pintar pues iba a ser la misma, ¿no? Entonces, pues yo más o menos, digo, yo sé que ahí puede haber un error de más o menos al hacer el trazado de polígonos en GeoGebra, y también hay esta pequeña imagen que puede confundirnos un poco de no saber exactamente dónde termina la azotea del Auditorio Nacional. Pero bueno, hay un pequeño margen de error que les di. La mayoría de ellos pues calculó una superficie de cerca de 10,000 metros cuadrados y más o menos tomando pinturas del mismo costo. Por ejemplo, me presupuestaron entre 120,000 y 140,000 pesos el costo únicamente de la pintura. Entonces, pues esta es una de las imágenes. Aquí tengo más. Y como se puede observar, este alumno, por ejemplo, me presupuestó 133,000 pesos. El área a pintar es más o menos la misma, cerca de 10,000 metros cuadrados. Hubo imágenes obviamente mucho más laboriosas que otras, ¿no? Entonces, estas imágenes, bueno, al final obtuvieron también casi la misma área. Entonces,
estuvieron dentro del rango. Como siempre, ¿no? Hubo algunos alumnos que sí cometieron algunos errores, algo pasó, se confundieron. Por ejemplo, en este caso, este estudiante, pues, hizo el cálculo y al final me mandó un presupuesto de 67,000 pesos, cosa que, pues, obviamente está muy fuera del presupuesto. Y es un ejemplo que me sirvió para precisamente enseñarles a estos estudiantes, ¿no? Que este tipo de trabajos, si nosotros cometemos o hacemos un mal presupuesto, pues nos puede costar muy caro, ¿no? Aquí es una diferencia de casi 60,000 pesos, ¿no? Entonces, yo no puedo llegar con las autoridades del Auditorio Nacional y decirles que les voy a pintar la azotea del auditorio por 67,000 pesos, cuando de pura pintura, en la realidad, me voy a gastar 120,000, ¿no? Entonces, tampoco puedo llegar con mi cara así de, híjole, es que me equivoqué por 60,000 pesos. No, pues, ¿cómo nos vamos a ver, ¿no? Ante estos clientes, ¿no? Que nos están contratando para dibujar una pintura o esculpir o hacer un diseño. Entonces, hay que tratar de hacer buenos presupuestos, ¿no? Y utilizar las herramientas tecnológicas que podamos, ¿no? Muchos de los chicos, pues no le vean un uso como tal a GeoGebra, ¿no? Y ahorita ya lo están viendo, ¿no? Y yo les comentaba, es que no solamente es pues dedicarse a dibujar azoteas, ¿no? Pues ustedes también pueden dibujar, no sé, ahorita que está más de moda el arte del graffiti, pues ustedes pueden tomar un lienzo, una pared, ¿no? Y presupuestar cuánto se van a gastar, ¿no? en aerosol, porque pues inclusive en la página de Comex nos dice el rendimiento de un aerosol, cuánto me voy a gastar en pintura, ¿no? Para dibujar el graffiti que quiero. ¿No? Y cuánto voy a cobrar por dicho trabajo. Entonces, sí les remarqué cada vez más y más la importancia pues de usar las tecnologías que se puedan. Yo sé que hay muchos programas de diseño que igual te pueden hacer el cálculo de las áreas, pero bueno, es importante que sepan hacer la equivalencia, ¿no? Cómo transformar áreas de su dibujo a áreas reales, ¿no? Para poder hacer presupuesto real. Y bueno, conclusiones. Yo creo, de alguna forma los estudiantes creo que entendieron perfectamente bien que no es lo mismo utilizar una escala lineal para transformar una longitud del dibujo a una longitud en la realidad, que utilizar una escala superficial, ¿no? Para pasar de un área del dibujo a un área real, y vieron que era una gran diferencia. Y otros ejercicios que también estuvimos haciendo, pues donde hubo cambios de escala, pero ahora a nivel volumétrico. Los chicos le encontraron modo al uso de GeoGebra para el marcaje de polígonos, ¿no? De repente muchos me decían, híjole, profesor, es que tengo problemas al marcar el área aquí porque GeoGebra no me deja, GeoGebra como que me forza a seleccionar un punto que no es el adecuado. Ya se les fue explicando, ¿no? A ver, chicos, quítenle esta opción a GeoGebra para que no los force a darle clic en una región particular, hagan esto. Y una vez que los chicos ya aprendieron a utilizarlo, de volada, ¿no? A hacer rápido el marcaje de puntos. Al final utilizaron GeoGebra como si fuera un programa tipo Illustrator o un tipo Photoshop, ¿no? Estar ahí dando cálculos, clic, 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 marcando áreas. Y algo que a mí me gustó mucho fue precisamente el interés, ¿no? La actitud de los chicos que pudieron haber escogido logotipos muy sencillos, muy simples, muy escuetos, ¿no? Pero no, al final ellos decidieron poner imágenes o logotipos laboriosos, ¿no? Que no eran tan fáciles de calcular las áreas. Y eso me agradó, ¿no? Esta actitud que tuvieron los estudiantes para esta actividad. Y bueno, esto sería todo y pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro José.
El maestro Moisés tiene una pregunta para usted. Por favor. Sí, muchas gracias. Otra vez buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias y una felicitación, maestro. Me parece que es un trabajo muy, muy creativo el que usted se dio a la tarea de diseñar con sus alumnos. Por otro lado, también otro comentario que, aunque ya usted hizo, pues a mí me gustaría enfatizarlo, el hecho de que quizá porque, digo, lo sospecho, pero no lo puedo afirmar, quizá por ser muchachos de área 4, sucede como que al contrario de muchachos de área 1 y 2, que quizás siendo alumnos de área 2 o área 1 los que tienen más idea del problema que representa el calcular áreas que se complican por la geometría de sus contornos, de sus perímetros, quizá la tendencia se me ocurriría pensar en que si hiciera usted una actividad como esta para alumnos de área 1 o 2, tal vez habrían elegido áreas mucho más modestas. Como digo, usted ya lo comentó, resalta, sobresale el hecho de que hayan escogido diseños o logotipos bastante complicados. Y eso también habla mucho pues de la iniciativa de las personas de área 4, que pues el límite no es el grado de complejidad matemática que represente su reto artístico o la expresión que ellos quieren lograr. Simplemente la meta es algo que ellos ya tienen muy claro en su cabeza, el objetivo de un diseño, y pues creo que eso es lo resaltable del diseño de esta actividad que usted desarrolló. Eso es lo que me agrada y de lo cual, insisto, me gustaría felicitarlo. Pero también quiero preguntarle, desde el principio nos mencionó usted que cuando al inicio de la actividad a los chicos les preguntaba, nos puso usted unos rectángulos a escala, que cuando usted les preguntaba si el escala era 1 a 2 y que sabían que el área más pequeña era de 16 centímetros, entonces la otra era el doble. Mi pregunta es, ¿aún a sabiendas de que ya el dibujo real de ese también tenían las medidas, o primero ellos tenían que determinar las medidas y de allí calcular el área? Esa es mi pregunta, maestro. Sí, no, efectivamente, ellos no conocían ellos no conocían las dimensiones del rectángulo real, ¿no? Ellos solamente conocían las dimensiones del rectángulo del dibujo, del rectángulo pequeño. eh, y yo les pregunté, bueno, si el área del rectángulo pequeño es de 18, ¿qué esperarían ustedes del área del rectángulo grande? Sin conocer las dimensiones, ¿no? Y pues sí, efectivamente lo primero que contestaron fue, pues es el doble, porque como es escala 1 a 2, tiene que ser el doble, ¿no? Esa fue la lógica que al principio usaron. Ya después convertimos hicimos la transformación de los lados, ¿no? Ya se dieron cuenta que, bueno, efectivamente, pues, los lados sí son el doble del rectángulo original, pero que al hacer el cálculo del área, pues nos da mucho más, ¿no? En este caso, como era una escala de 1 a 2, pues nos dio 2 al cuadrado, 4 veces más, ¿no? No el doble, sino el cuádruple del área. Pero sí, efectivamente, así fue como empezó la dinámica, ¿no? Y efectivamente, como usted menciona, a lo mejor si esa actividad la trabajo con los chicos de área 1, híjole, pues para no verme para que la actividad no se vuelva tan complicada, pues sí, a lo mejor les pediría que hicieran algún logotipo con algunas simetrías, no tuvieran tantas curvas, algo, sí, objetos más, polígonos, ¿no? Algo que se pueda acercar más o se pueda formar más con rectangulitos o con cuadrados o con triángulos, ¿no? Este tipo de figuras ya son mucho más complicadas. Entonces, más bien aquí el objetivo era que los chicos aprendieran a utilizar una aplicación como GeoGebra para hacer el cálculo de ese tipo de magnitudes, ¿no? Y gracias, maestro. Ya nada más si me permite, digo, ahorita lo acaba de comentar, pero sí quiero reafirmar esta última parte. Me imagino que como no era intención de usted, eh, llevarlos al cálculo de áreas como sería para el caso de alumnos de área 1 o de área 2, finalmente el cálculo quedó en eso, en lo que la herramienta de GeoGebra les permitía obtener como una aproximación del área, pero sin que usted adentrara con ellos ya en la formalización del cálculo de áreas entre curvas ni nada de eso. Se quedó nada más en la aplicación de la herramienta de GeoGebra, ¿verdad? Así es, sí es correcto, ¿no? Bueno, realmente el tema principal, como
como mencioné, era la parte de escalas. Entonces, bueno, ese era mi objetivo principal. Y efectivamente, el cálculo de áreas, de alguna forma, les enseñé una forma práctica en que ellos podían calcular el área de una figura. Ahora sí que la figura que ellos quisieran, podían calcular el área, ¿no? Y obviamente hacerles hincapié de que necesitaban conocer los factores de escala para poder no solamente hacerlo el dibujo en GeoGebra, sino pasarlo a la realidad. Entonces mi objetivo era que ellos conocieran este tipo de herramientas, que como lo mencioné en algún momento, yo sé que hay programas de diseño que también te pueden hacer el cálculo de las áreas, pero ellos, pues, esos programas de diseño ya los encontrarán cuando ingresen a las carreras correspondientes. Hay algunos estudiantes, tuve la fortuna de que en algunos estudiantes de mi salón, algunos ya tienen o están ya laborando en esta parte, por ejemplo, de la serigrafía, y ellos ya aplican este tipo de transformaciones de escalas para hacer sus logotipos. Obviamente los hacen un escalamiento para hacer su logotipo sencillo y después hacen su logotipo grande. Entonces, de alguna forma, pues quise enseñarles la potencia que puede o el uso que le pueden dar a GeoGebra, que no solamente va a ser para la parte de matemáticas y rectas y ¿no? Algo que a ellos les pueda servir, ¿no? Que a lo mejor no tienen acceso a un software como Illustrator o como Photoshop. Bueno, pues si necesitas calcular el área, pues vete a GeoGebra y ahí lo puedes hacer rápido, ¿no? Pero sí, ese era mi objetivo, ¿no? Algo práctico. Muchas gracias, maestro. Me gustó su diseño de su actividad. Muchas gracias. La maestra América. ¿Me escucho? Sí, maestra. Ah, ok. Una pregunta, maestro. ¿Los alumnos ya sabían previamente GeoGebra? ¿Cuánto tiempo le llevó irles enseñando? No, lo que comentaba es que para mi fortuna, pues como son alumnos de Matemáticas 6, ya muchos de ellos, o la mayoría yo creo, ya han tenido la experiencia con GeoGebra, ¿no? Entonces, para mi fortuna fue muy poco el tiempo que tuve que dedicar dentro de la clase a decirles cómo manejar la aplicación, porque lo único que hicimos fue manejar la aplicación de polígonos para hacer el cálculo de área. Obviamente explicarles esta parte de GeoGebra donde aparecen ya las áreas, ¿no? Que puede ser un poquito confuso para los estudiantes, pero ya, es decirles, miren, aquí está el área, ¿no? Ahí les dice. Entonces, no fue tan complicado porque muchos ya lo manejaban, pero pues los que no nos tardamos demasiado tiempo y lo entendieron rápido. Obviamente, pues nada más nos dedicamos, como le mencionó, a esta parte del cálculo de áreas. Ya no me metí en alguna otra herramienta, ¿no? Que a lo mejor puedan usar, pero bueno, ya decidí no meterme más en el uso de, nada más en esta parte específica. Ay, pero como dice usted, para su fortuna, porque no todos los alumnos saben. Entonces, y ahora en esta dinámica de distancia, enseñarles pues, ha estado un poco más complicado, pero digo, por eso lo preguntaba, pero qué bueno. Sí, también me gustó su actividad. Sí, de hecho, por ejemplo, a los alumnos que tengo de Matemáticas 5, pues ahí sí, a ellos les tengo que hacer todo una guía paso a paso de cómo llevar a cabo, desarrollar una actividad dentro de GeoGebra, ¿no? De GeoGebra graficadora. Entonces, sí, yo creo que es una herramienta que ya es indispensable, yo creo que para todos los, bueno, al menos para las matemáticas de preparatoria, ya es indispensable que ya como profesores se las enseñemos a los alumnos, ¿no? ¿Tiene algún alumno que ya lo haya pagado la licencia o siguen con el gratuito? ¿De GeoGebra? Sí. No, con todo lo gratuito. Ah, ok. Sí. Gracias. Ah. Bueno, el maestro Manuel Olivares tiene también una pregunta, maestro José. Por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor.
La primera, tengo dos preguntas en realidad. La primera creo que ya la respondió. Llegué un poco tarde por diversas razones. Eh, Tengo entendido que el auditorio no tiene una azotea totalmente plana, sino que tiene por ahí algunas hendiduras, podríamos llamar. Va como en zigzag. Y por lo que escuché, no se consideraron esas características de la estructura para cálculo de áreas. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí es correcto, ¿no? Se tomó solamente la parte, sí, una superficie plana, ¿no? Debido a que, como les mencionaba a los alumnos, a lo mejor ustedes no tienen acceso a el edificio, ¿no? Pero bueno, de alguna forma con Google Maps tenemos al menos la vista superior y podemos hacer un cálculo, ¿no? Obviamente, si ya fuera un área, una superficie mucho más compleja, bueno, pues ahí sí tendríamos que tomar en cuenta todas estos relieves que llegara a tener la superficie, ¿no? Pero pues ahora sí, como les dije, es un aproximado, ¿no? Pues ahora sí que es un presupuesto. Nosotros vamos a presupuestar una cantidad que al final puede ser a lo mejor un poquito más o puede ser un poquito menos lo que vamos a gastar, pero no puede ser el doble, ¿no? De lo que presupuestamos. A lo mejor 2,000, 3,000 pesos más, 2,000, 3,000 pesos menos, ¿no? Pero pues hay que tener más o menos un cálculo lo más cercano que se pueda. Entonces sí, nada más ocupamos esta parte superficial, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Mi segunda pregunta, perdón, tal vez esté abusando, pero a mí me inquieta. No tengo grupos de área 4, pero siempre me ha inquietado trabajar matemáticas y arte, por ejemplo. En algún lado leí, ahorita ya no recuerdo, no tengo la referencia precisa, que Leonardo da Vinci, por ejemplo, utilizaba muchas matemáticas en sus obras, que en la última cena, por ejemplo, están escondidas la proporción áurea, por ahí tal vez una sisoide, otras cosas más. No sé si sea prudente tratar de analizar alguna obra artística, por ejemplo, incluso la escultura de Sebastián que está en el Paseo de la Reforma, el Caballito, tratar de ver desde el punto de vista matemático cómo se hizo, por qué se ve bonito y por qué, bueno, todo lo relacionado con matemáticas y la estética, la belleza de la obra. ¿Cómo ve usted, profesor? Sí, de hecho, una parte precisamente dentro de la unidad número 1 está la proporción áurea, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desarrollar este tema, obviamente desde cuánto vale el número phi, ¿no? Este número de oro, hacer los rectángulos áureos y efectivamente ver cómo se plasman en algunas obras de arte, ¿no? O cómo se pueden utilizar también en la parte de la fotografía. Yo en mi clase pues también utilizo a los chicos que les gusta más la fotografía, pues las cámaras tienen diferentes, bueno, sí, usan diferentes proporciones, no solamente la proporción áurea, sino otras proporciones también que se pueden utilizar. Algo que también les comento a mis alumnos es que de repente esto de la proporción áurea, todo el mundo quiere acoplar esta espiral áurea, que es la más famosa, a alguna obra de arte o algún objeto de la naturaleza, ¿no? Y algo que les digo pues, es que no necesariamente es proporción áurea, ¿no? Que los moluscos sí tienen una forma de espiral, pues sí, pero no es exactamente la proporción áurea, porque bueno, ese molusco que le tomaron fotos sí coincide más o menos, pero otros moluscos pues se salen totalmente de la proporción, ¿no? Entonces, sí hay que mencionarles esto. Y efectivamente, como usted dice, pues, en muchas obras artísticas, ¿no? Se analizan estas partes, ¿no? Esto de las teselaciones también es parte del programa, entonces hacemos un análisis de las teselaciones, de los frisos, de los grupos de simetría, vemos los edificios más emblemáticos, ¿no? Donde se realizan este tipo de obras, de teselados o de frisos. El ejemplo más claro que tienen aquí en la Ciudad de México para una teselación, pues es el Museo Sumaya, ¿no? Esta superficie que está rellena de hexágonos, pues es
al final es un ejemplo de una teselación. Entonces, todo ese tipo de cosas sí las abarcamos al menos en la unidad 1 de Matemáticas para el Arte. Muchas gracias, profesor. Gracias Ah, por todo. Gracias, maestro. El maestro Rogelio tiene otra pregunta, maestro. Sí. Por favor, maestro Rogelio. Y gracias. Buenas tardes, maestros. Bueno, en primer lugar, maestro José Gabriel, muchas felicidades por su trabajo. Excelente, muy bonito. Y quería hacerle un comentario. Usted comentó que midieron el área y hicieron todo el proceso, después calcularon la pintura que tenían que comprar para lograr pintar el logotipo. Pero yo creo que también hubiese sido bueno comentarles que antes de la pintura se debe poner un impermeabilizante para evitar que la pintura penetre y entonces se gaste más. Eso sería un gasto adicional que tenía que hacerse en el presupuesto. Y por otra parte, comentar o preguntarles si habló más con ellos acerca de en qué se basa un pintor para hacer un presupuesto de este tipo. ¿Cuánto cobraría aproximadamente? Sí, efectivamente. Bueno, como les mencionaba, pues este es mi bueno, de mis primeros cursos de Matemáticas 6, ¿no? Entonces, sí, de hecho ya estuve pensando, dije, ok, para el próximo año, efectivamente, analizar más esta parte de cómo se va a preparar o cómo se tiene que preparar una superficie para que se pueda pintar sobre ella y que obviamente pues que se conserve, ¿no? Como los murales, ¿no? Y más si va a ser una superficie que va a estar expuesta a la lluvia, al sol, ¿ok? Entonces sí, efectivamente ahí ya tendrían que hacer, bueno, obviamente yo también, una investigación más profunda sobre como lo que usted comenta, ¿no? Impermeabilizantes, alguna pintura, algún recubrimiento especial encima de la pintura. Sí, ya requiere un poquito más de trabajo, ahora sí que ya he enfocado más a la parte profesional. Y también, efectivamente, esta parte tenía o tengo contemplado, ¿no? De alguna forma contactar a gente que pues esté más involucrada directamente en esta parte artística y que de alguna forma pues me ayuden o me apoyen para saber cómo realizan ellos su presupuesto. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de un pintor, ahora sí como dicen, el pintor de brocha gorda, pues te va a cobrar por metro cuadrado, ¿no? Es una forma de que ellos te cobran. Pero ya hacer una pintura sobre un lienzo o hacer una escultura o hacer un diseño, ¿cómo lo cobran? Ahí sí ya tendría que acercarme yo más a un profesional y que me dé toda esa información y yo, ya sea que invitar a esta persona a que exponga sobre este tema o yo llevar esa información a mi grupo, pero sí, la tengo contemplado hacer para posteriores aplicaciones de esta actividad. Sí, muy bien, maestro. Y nuevamente felicidades y está usted dando una asignatura que es muy bonita. Yo he tenido muchas ganas de dar Área 4 porque me parece un programa muy, muy bonito, muy ad hoc para los que van a estudiar las distintas carreras de humanidades. Entonces, nuevamente felicidades y gracias por sus respuestas. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias, maestro Rogelio. Gracias, maestro José. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para nuestro ponente? Por favor, maestro Osman. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Pues primero, maestro, felicidades. La verdad es que muy bonito el trabajo que nos presenta y que realiza con los estudiantes de Área 4 en Matemática 6. Sin duda, coincido con mis colegas, un área de oportunidad muy, muy importante e interesante trabajar con ellos, aplicaciones sobre todo reales y que ellos puedan ser conscientes de los distintos, pues tanto presupuestos como materiales que se tienen que trabajar. Coincido con el maestro Rogelio, por ejemplo, en el hecho de
me ha pasado que incluso algunos de los estudiantes en área 3, cuando vemos proyectos como este tipo tan interesantes, ¿no? Me dicen, mi papá tiene que impermeabilizar o tiene que ayudar al administrador. Me plantean me puse a pensar en este tipo de problemas que siento pues es un área de oportunidad para trabajarla. Obviamente en su área enriquecedora con incluso la intervención de algún experto, de algún profesional en la parte artística, pues yo creo que es súper interesante toda esa parte. Mis preguntas son dos. Una es, ¿cómo evalúa? Porque bien, a lo largo de su presentación, eh, obviamente se delimita que en todo el trabajo que se está desarrollando hay evaluación de por medio. Hay incluso un antes de los saberes previos, hay algo que se va formando y que se va trabajando como aprendizaje a partir del uso de GeoGebra y de los distintos escenarios que se trabajan. Y bueno, al final, obviamente, con la entrega de un producto, me pregunto es, ¿usted cómo evalúa, pero cómo presenta esa estrategia de evaluación con los estudiantes? Y la segunda es, ¿qué cambiaría? ¿Qué en este siguiente ciclo escolar del aprendizaje que le deja esta excelente actividad, qué es lo que modificaría de su reflexión? Sí, pues efectivamente, bueno, algo que sí tomé en cuenta fue precisamente esta libertad para que los alumnos pudieran dibujar el logotipo que ellos quisieran. Esto para evitar de alguna forma que se copien o que imiten lo que hacen otros compañeros. Esta libertad que les doy me permite a mí poder evaluar ahora sí de a cada quien de forma individual y asegurarme que pues no hay un copiado, no hay no se están pasando la información ni nada por el estilo. Yo, la forma en que yo se los presento a los alumnos, ¿no? Es que, bueno, al final yo les voy a evaluar varias cosas. Lo primero es su trabajo que hagan en GeoGebra, ¿no? En GeoGebra sí les pido que me entreguen, por ejemplo, una captura de pantalla de su trazado poligonal, ajá, de la captura de pantalla de las áreas que marca GeoGebra, ¿no? Eh, con esta parte me doy cuenta de que también, ¿no? Están llevando a cabo las actividades dentro de esta aplicación, de que también la manejaron, de que también colocaron su dibujo, ¿no? Lo acoplaron para que las escalas de Google Maps se ajustara al eje de GeoGebra, el uso de los colores, porque sí en esta área 4 les pido que usen la mayor cantidad de colores posibles. Entonces, cada área tiene que estar dibujada de un color. Todo esto, toda esta creatividad, porque al final yo creo que en esta materia en especial, no solamente hay que calificar resultados, sino también hay que evaluar parte de la creatividad de los alumnos, ¿no? De esta esta evaluación actitudinal, ¿no? De, de, de que se esfuercen, de que hagan un trabajo elaborado, ¿no? Entonces, yo califico realmente en GeoGebra que hayan hecho bien el trazado poligonal, que hayan obtenido bien las áreas, ¿ok? Ese es el primer paso que se califica. Después, la obtención de la información, ¿ok? Eso también lo califico, ¿no? El que hayan obtenido la información, una información fidedigna de la pintura, del costo de la pintura, del rendimiento de la pintura. Entonces, les pido que también me muestren una pantalla donde se muestre todo lo que respecta al material. Y también, obviamente, les pido una captura de pantalla de todos sus cálculos, ¿no? Así como se los mostré ahorita en pantalla, me hacen su tabla con sus respectivos cálculos
Y ahí también, obviamente, pues evalúo la parte de conocimientos, ¿no? El hecho de que ellos puedan transformar estas áreas que obtuvieron, que sepan calcular cuántos litros van a ocupar y que al final sepan cuánto va a costar todo. Pues esto ya son cálculos matemáticos que también son evaluados. Y esto no se los digo a ellos, pero como se los explicaba hace rato, pues no importa qué logotipo dibujen, al final todos tienen que dibujar o pintar la misma área, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí, para mí es muy rápido evaluar si hicieron bien el trabajo o no, viendo cuál es el área total que ellos van a pintar, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta si hicieron más o menos un buen trabajo o no. Y también los costos, ¿no? Porque pues muchos de ellos, a pesar de que calcularon bueno, no muchos, algunos de ellos, perdón, a pesar de que calcularon bien el área que iban a pintar, me mostraban costos que estaban por debajo de lo que debería de ser, ¿no? Siendo que ocuparon pinturas de casi el mismo precio y que iban a pintar la misma superficie, de repente me mostraban presupuestos de 100,000 pesos, ¿no? Y digo, pero ¿cómo 100,000 pesos, no? Entonces, ya me ponía a hacer los cálculos y dije, ok, ya vi dónde fallaste, ¿no? Entonces, rápidamente, esa parte, esa evaluación de los cálculos, pues era muy rápida de ver, ¿no? Pero bueno, al final sí, me iba precisamente pues la evaluación se iba en esta parte del uso de GeoGebra, ¿no? Como una herramienta para el cálculo del área. Eso es lo que iba a calificar dentro de GeoGebra y los cálculos para el presupuesto y la búsqueda de información. Eso era básicamente lo que evaluaba, ¿no? Ahora, ¿qué pienso hacer en un futuro con esta actividad? Yo esperaría que ya para el próximo año estuviéramos ya en las instalaciones de la preparatoria y en este caso sí me gustaría que ellos tomaran fotografías de alguna pared de la escuela, ¿no? Obviamente con una referencia para saber qué tamaño tiene la pared que van a tomar foto y que empiecen a diseñar, ¿no? Empiecen a diseñar o tratar de llevar a escala alguna obra de arte y plasmarla en esa pared, ¿no? Entonces, exponerles una obra artística, una pintura, no tan elaborada, pero sí que tenga una cierta dificultad y que ellos puedan llevar esta imagen y pintarla en un pequeño muro, ¿no? Ya sea que hagan una reducción de la obra original o que si es una obra muy pequeña, que hagan una ampliación de la obra original, pero que las plasmen en alguna pared bueno, imaginariamente que se pueda plasmar o dibujar en una pared de la escuela, ¿no? Sí me gustaría que, bueno, a lo mejor si es una superficie, una pared no tan grande, pues a lo mejor utilizar ya un proyector, ¿no? Como para más o menos ver el trabajo, ¿no? Decir, a ver, vamos a usar un poquito de geometría, quiero proyectar este trabajo que ustedes hicieron sobre la pared para ver si efectivamente está cubriendo toda la superficie. Vaya, hacer un poquito más de trabajo dentro de la escuela con ya algunas otras materiales que me gustaría utilizar, ¿no? Como proyectores o cosas de ese tipo, ¿no? Todavía no contemplar lo que mencionaba el profesor Rogelio, invitar a personas o si no, pues alguna entrevista con alguna persona que se dedique de forma profesional a esto, ¿no? Y no solamente artistas, sino también gente que se dedique a la parte del diseño gráfico, ya que dentro de mis alumnos hay chicos que se quieren dedicar a la parte de diseño gráfico. Excelente, muchísimas gracias, muchas felicidades. Sin duda, una actividad muy, muy creativa y que eso fortalece también incluso en los estudiantes el trabajo, además de colaborativo, muy creativo, ¿no? Es algo muy interesante. Y pues muchísimas gracias. Gracias.
Gracias, maestro Osman. El maestro Agustín tiene otra pregunta para usted, maestro José. Por favor, maestro Agustín. Sí, muchas gracias. Yo nada más tengo dos comentarios. El primero, la azotea de ese edificio tiene, tiene 4 equipos paquete de tipo rooftop de 1.50 por 1.20. O sea, sí tiene, estos están asentados sobre unas bases de concreto que más o menos son como 10 centímetros más grandes que el equipo, que cada uno de los equipos de climatización. Entonces es un área importante. También tiene sus instalaciones eléctricas y están conectando, bueno, están alimentando cada uno de los sistemas y tiene una antena parabólica. Esto se puede ver ahí en el Google Maps. Entonces sí necesita revisar. Bueno, ahí ese dibujo sería sin considerar todo eso, pero la realidad es que sí. Bueno, ahorita revisé y yo también en alguna vez le di mantenimiento. Antes tenía unos 4 equipos de aire lavado y me subí con dos técnicos que llevé a darles mantenimiento a ese equipo, a todos esos equipos, en alguna ocasión hace 10 años, ¿no? Antes de que los cambiaran a los tipo paquete. Entonces sí necesitaría checar y revisar eso, porque sí, no es área libre, hay muchas instalaciones allá arriba, muchas. Yo sí fue como 4 o 5 meses subiéndome allá arriba, dándole mantenimiento a todos esos sistemas. Eso es por un lado. Por otro lado, a lo mejor también podría explotar la parte de la hoja de cálculo del GeoGebra y ya empatarla con el dibujo. Y como un antecedente para 2 programas importantes que se usan en obra, que es Neodata y Opus. Sí, esos ya son ya programas de precios unitarios, que es como dice bien, se ven en licenciatura, en el área de ingeniería civil, las carreras de ingeniería civil y arquitectura. Pero estaría muy bien, bueno, complementarlo, que incrustar allí, que abriera la parte de la hoja de cálculo y que pues, empezaran los estudiantes del área 4 a calcular el presupuesto y teniendo del lado izquierdo, la figura, ¿no? La pintura esta. Entonces son 2 comentarios que espero les sirvan. Gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Sí, efectivamente, hay que hacer, contemplar estos detalles, como dice usted, de instalaciones de aire acondicionado y cosas que efectivamente no se tiene acceso o no pueden pintarse, ¿no? Porque yo sé que hay aparatos que no se les puede poner encima pintura, ¿no? Sí, efectivamente habría que hacer estas consideraciones, ¿no? Ya en un caso más, ya ahora sí que ya cuando se tenga un poco más de tiempo, y ahorita ya sí sería bueno contemplarlo. Y sí, efectivamente, a lo mejor, digo, yo sé que estos chicos a lo mejor no van a ocupar programas tan sofisticados como en el caso de los ingenieros, la ingeniería civil o la arquitectura, pero sí, de alguna forma que tengan acercamientos precisamente a este tipo de hojas de cálculo para que también sepan utilizarlas, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias por el comentario. Gracias, maestro Agustín. Usted tiene, por lo que vemos, tiene la experiencia en el terreno. Sí, gracias que ahí Antonio Mesa alguna vez me dijo que fuera y me subí y desarmé los equipos con 2 técnicos y les di mantenimiento casi 6 meses. Estuve allí en la azotea. Bueno, a la que me bajaba daba la clase y me subía con el técnico allí a darle mantenimiento y vi el invernadero, la estación meteorológica, todo porque mandaban uno de mantenimiento que nos abriera la escalera esta que está atrás de la biblioteca y hay una escalera, por ahí nos subíamos. Esa puerta tiene candado, pero yo sí me estuve subiendo casi los 6 meses, hasta que quedaron en funcionamiento. El problema es que después creo que fue obras de allá de Ciudad Universitaria y cotizó estos 4 equipos paquete que no sirven de nada, ¿no? Que ni enfrían ni nada, entonces quedaron un montón de ruido allí en el Ruelas. Pero bueno, pues ya es cuestión de la prepa, ya se quedó. Y hicieron las bases, incluso allí en el Google Maps se observan, hay una antena parabólica ahí a un lado también de los equipos. Está ahí arriba. Entonces es un desastre. La realidad es que no está tan así, ¿no? Vamos, no es un lienzo, sino es un montón de instalaciones y algunas que ya no se utilizan y ahí se quedaron. Entonces sí convendría que mejor ya ahora las presenciales, mejor se subiera con el grupo y vieran qué espacio les dejaron, ¿no? Okay. Sí. Gracias, maestro Agustín. Gracias, maestro José, por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna propuesta, duda, sugerencia?
Bueno, creo que ya no hay más. Entonces, pues no me queda más que agradecerles porque ustedes son los artífices de que este SADE haya caminado. Por este año han concluido nuestras sesiones. Gracias por su asistencia y nos vemos el 11 de enero del próximo año en este mismo canal a esta misma hora. Muchísimas gracias y Perdón, excelente tarde. ¿Perdón, maestra? ay, una disculpa. Es que yo quería preguntar, después de esto, ¿qué sigue? ¿Van a seguir otros profesores y después que no sabes todavía? Ah, sí, ya están puestos en la página de, si me permite compartírselo. Gracias. Claro que sí. Denme un segundo, por favor. Aquí, mire, aquí está la página. Sigue el 11 de enero el maestro Agustín Torres Rodríguez y el 18 de enero la maestra Claudia América Serrano Lisiaga en conjunto con la maestra Miriam Cáceres Guzmán y como segunda presentación el maestro Olivares Becerril. Y bueno, en principio estos serían, todavía hay un buen lugar para el 11 de enero. No sé si será la pregunta, maestra, si contesté adecuadamente, maestra María de Consuelo. Sí, gracias. Lo que pregunté era qué seguía después, pero bueno, todavía faltan presentaciones, ya nos irá diciendo, ¿verdad? Le agradezco mucho y buenas tardes a todos. No, buenas tardes. Gracias. Les digo, por este año, hoy fue la última, nos veríamos hasta el 11 de enero, igual a las 2, igual en este mismo. Sí, dígame, maestro Manuel. Perdona, aprovechando que hemos visto esa programación y aprovechando también, creo que aún está presente América, ¿será posible que intercambiemos turnos? Yo tengo clase y no quisiera matarla. Sí, Manuel, sin problemas. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias, América. Gracias, profe Roberto. No, a ustedes, maestro Manuel. Maestro Moisés, sí. Y por lo que nos está mostrando ahorita de la calendarización allí en la página del seminario maestro, ¿la sesión del 18 va a ser de 2 horas? Sí. Bueno, ya ve que hemos tenido alguna, como que sea por diversas causas, que ya han tomado las 2 horas. Entonces, pues esta sí sería de 2 horas, pues sí están los dos ponentes. Sí, Es sí, más, sí. creo que en este caso, bueno, queda claro que sí voy a tener que solicitar que nada más digamos que cada quien yo creo que utilice más o menos 1 hora. Sí, entiendo que originalmente la idea era que así fueran todas las fechas, ¿no? De 2 exposiciones. Sí. Muy bien, muchas gracias. No, a usted, maestro Moisés. ¿Alguna otra duda, cuestión? Yo nada más felicitarlos, coordinadores, por el trabajo realizado, el reunirnos, el que podamos compartir en este SAD de experiencias, creo que nos enriquecen a todos como colegio. Muchas felicidades por ese trabajo, por esa dedicación. Y pues bueno, aprovecho para enviarles un cordial saludo a todos, un abrazo, los mejores deseos para estas fiestas de Sembrina, cuidarse mucho y pues feliz año, ¿no? Ya nos veríamos en enero. Muchas gracias. Pues, no nos vamos a Igualmente cortar. a todos. Igualmente a todos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a Adolfo Aarón. Gracias Manuel, Rogelio, María, Agustín, Osman, José Juan, José, Sí. América. Hasta luego. Hasta el próximo año. Nos vemos. Gracias a todos. Feliz año. Hasta O luego. bueno, más bien. Hasta luego. Feliz fiesta y todo. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.